Eso a su programa Criterios. Hoy estamos con el ingeniero Franco Díaz, expresidente de Benalún. Franco, esas son las preguntas que te hizo la gente. Bueno, el tema del otorgamiento de visas al sector industrial tiene que ver con lo que ya hablamos. Hay un drástico descenso en el incremento o en la recepción de divisas por parte del Estado. El precio del petróleo pasó de $120 el barril a $25, creo que está hoy, 25, $23 el barril. Eso significa, para llevarlo a un modelo casero, una familia cuyo salario promedio estaba en 20.000 bolívares y de repente le dicen a partir de ahora van a percibir 5.000 bolívares. Entonces tú tienes que ajustar toda una planificación basada en 20.000 bolívares mensuales a un ingreso de 5.000 bolívares, obviamente que no te alcanza. Entonces tenemos un problema de flujo de divisas en este momento, ha disminuido significativamente el mismo, eso se traduce en que tenemos un déficit financiero, nos falta dinero para cubrir los gastos normales del país y eso nos va a obligar probablemente a acudir a solicitud de créditos, etcétera, etcétera, en el escenario internacional. Con respecto a lo del decreto de emergencia económica, bueno, más allá del decreto, lo importante es la capacidad que tenga el Estado de dar respuesta en el marco de ese decreto a los problemas más acuciantes que tenemos: abastecimiento alimentario, el arranque de la producción agroproductiva, del área agroproductiva, abastecimiento en el área de fármacos y reactivación del aparato industrial. O sea, más allá del decreto, que es un hecho escrito, más allá de la ley, es cuál es la capacidad de respuesta efectiva que se tiene ante una situación de esta magnitud. Yo particularmente creo que esta situación estaba advertida desde hace tiempo y que estas medidas que se están tomando hoy debimos haberlas tomado hace un año para que ya en este momento estuviésemos cosechando frutos para dar respuesta a esos problemas. Pero son pertinentes las medidas en este momento. Bueno, digamos que todavía pareciese faltar algunos aspectos inherentes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el tema de la paridad cambiaria, el tema del costo de la gasolina. Hay una serie de elementos álgidos allí que tienen gran impacto político que en algún momento el Estado tendrá que definir la situación. Y con respecto al tema de las empresas básicas, bueno, ya lo dije en el corte anterior, eso es industria pesada, se requieren capitales, se requiere tecnología, se requieren mercados, no tenemos ninguna de esas tres cosas, vamos a tener que buscar socios internacionales. Necesario. Ir a un endeudamiento, Franco. No queda más remedio. Por ejemplo, con... Por ahí hablan del déficit, por ahí hablan de $24.000 millones de déficit. No es una cifra desdeñable. Sí. Franco, estábamos conversando sobre el planteamiento del socialismo en Venezuela, ¿no? Y te preguntaba en qué estadio de desarrollo estamos hoy, pues, y si es posible hacerlo en definitiva, ¿no? Bueno, la propuesta del socialismo puede seguir como azimut en una ruta de la búsqueda de una sociedad de dignidad, de justicia, de inclusión, de democracia, de libertad, de creatividad, pero lo que sí es cierto es que en materia económica nosotros no nos hemos movido un ápice de las reglas del capital. Esta sigue siendo una economía capitalista con el vicio adicional de ser una economía rentista. El rentismo tiene una serie de impactos negativos en cuanto a la disciplina ante el trabajo, en cuanto a las posibilidades de desarrollo en áreas alternativas al sector petrolero. Un hecho que siempre llama la atención: cómo es posible que tenemos un siglo de industria petrolera y hay un gran rezago de nuestra industria petroquímica en relación a la magnitud de nuestro rol como proveedor de crudo. Entre las medidas del decreto de emergencia económica está el de darle a la petroquímica su verdadero rol, pero claro, esa es una decisión que no va a tener impacto dentro de 6 meses ni de un año. Es una decisión que, bien montada sobre un planeamiento estratégico idóneo, pudiésemos empezar a ver resultados quizás en un lustro, en 5 años. O sea, pero las respuestas tienen que ser urgentes, ¿no? Dado la crisis que tenemos Es lo en que este te momento. digo. Es ¿Qué cuestión, hacer en todo caso? Problemas de alimentación y medicamentos y otras situaciones en este sentido. En lo inmediato vamos a seguir dependiendo de la importación. Y si no tenemos los recursos financieros, vamos a tener que buscar financiamiento. Endeudarnos para traer importación. Sí. O sea, eso no es un mecanismo verdaderamente Perverso, pero Ajá. la urgencia creo que no nos deja otras opciones. Mira, hay quienes plantean,
están en contra del decreto de emergencia porque dicen que hay algunos elementos ahí que implican la expropiación. ¿Qué crees tú de eso? Bueno, el presidente ha sido muy claro y el nuevo ministro de Industria han sido muy claros en que no vienen nuevas expropiaciones. Yo creo que no están dadas las condiciones para nuevas expropiaciones, pero por supuesto en el marco de una emergencia económica el Estado tiene que reservarse la potestad de ser necesario intervenir en la industria. O sea que es posible en todo caso. O sea, es un escenario posible, pero creo que el gobierno ha hecho suficientes declaraciones al más alto nivel de que no está interesado en hacer nuevas expropiaciones. ¿Y cómo Incluso resolver? por ahí el ministro de Agricultura está hablando de devolver Agropatria a sus antiguos propietarios, ¿no? ¿Tú crees que es viable? Es factible. Es factible. Mira, entonces, ¿cuáles son las garantías entonces que habría que darle a los emprendedores en este caso? Bueno, mira, yo creo que hay que dar, sobre todo al sector de la pequeña y mediana industria, me parece que pasa un poco por debajo de la mesa en ese decreto. Ese es un sector muy importante. Ese es un sector que es el mayor generador de empleos en cualquier economía del mundo, incluso en las economías desarrolladas. Es un sector que tiene vocación manufacturera y es un sector que tiene vocación exportadora. No veo una política, por ejemplo, de exención fiscal para ese sector, de favorecer las exportaciones en ese sector o de crear parques industriales para que ese sector de la pequeña y mediana industria y también de las cooperativas productivas pueda tener un marco de desarrollo idóneo. Recordando un poco lo que fue la experiencia con el municipio Valencia, donde en los años 60, por allá en el marco de las políticas cepalistas, se crearon una serie de beneficios impositivos que permitió el desarrollo del parque industrial que estaba allí. Nosotros tenemos aquí 5 estados que tradicionalmente han estado fuera del torrente del beneficio petrolero. El caso de Sucre, Cojedes, Yaracuy, Apure y Trujillo, que son 5 estados a los que se les pudieran diseñar políticas de privilegiarlos para el desarrollo de parques de este tipo. Y sería generación de fuentes de trabajo fuera de las zonas altamente desarrolladas, como es la zona central del país, por ejemplo. Mira, Franco, la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, ¿qué crees tú en perspectiva que es la suerte de la faja ante el problema petrolero mundial? Mira, estamos viendo una situación coyuntural que tiene mucho que ver con la guerra en torno al fracking y el ya tradicional conflicto del Medio Oriente, ¿no? Más los propios problemas fiscales que también esas economías petroleras de esa zona están padeciendo. Obviamente viene un reacomodo del mercado petrolero. Hoy día Libia ya no es una nación soberana, están fraccionando Siria con la intención de, a través de un supuesto Estado kurdo, controlar los pozos petroleros del norte de ese país. ISIS tiene control sobre los pozos petroleros iraquíes. Arabia Saudita tiene una alianza muy estrecha con el gobierno norteamericano y parece ser que la política de ese país hoy día se fija más en Washington que en Riad. Las perspectivas del mercado petrolero a mediano plazo parece que va a haber una estabilización. Es importante, fíjate, en septiembre del año pasado Goldman Sachs dijo que el precio del petróleo iba a caer y efectivamente inició una caída casi que vertical. Sin embargo, hace cosa de 2 o 3 semanas, la misma casa de bolsa anuncia que viene un repunte y que probablemente en diciembre tengamos el barril a $50 y que el año que viene pudiese estabilizarse en 70. Oye, eso no sería lo que ha apurado la carrera de la oposición diciendo que tienen que salir del presidente. Sí, es muy factible que vean que tienen un tiempo limitado, porque obviamente en lo que empiecen a entrar divisas, la capacidad del gobierno de maniobrar la crisis va a incrementarse. Ahora, hay una acotación que te quiero hacer. Ya estamos terminando, el tiempo es inexorable. Toda esta laraca del relanzamiento industrial, etcétera, pudiese morir ahogada en un barril de $70 o $80. Una reflexión final al país, Franco. Bueno, las crisis son oportunidades. Veamos esta situación con optimismo. Ojalá gobierno, industria y oposición se pongan de acuerdo y podamos aprovechar esta crisis realmente para un relanzamiento del aparato industrial y económico venezolano.